Bienvenido al canal Éxodo Final, donde se dice la verdad de Dios sin ningún interés de buscar la aprobación humana, sino la de Dios. La verdad que por ser opuesta a los intereses humanos no es aceptada, sino solo y únicamente por los que Dios escogió desde el principio para que sean hijos suyos. Dios dio a conocer sus mandamientos a nuestros antepasados israelitas, diciéndoles: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que tenga semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Dios le dio estos mandamientos a su pueblo Israel. Esto no lo he hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Salmo 147, 19 y 20. ¿Cómo entonces los religiosos y la gente de estos tiempos se niega a reconocerse a sí misma descendiente de aquellos antiguos israelitas? Y además se atreven a decirse parte del pueblo de Dios, si la Biblia dice con toda claridad que Cristo vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Es claro que no toda la humanidad es descendiente de ellos, pero sí, entre toda la gente que habita la tierra, está la inmensa multitud de descendientes de Israel que Dios dijo que llegarían a ser tan numerosos como las estrellas o como la arena a la orilla del mar, que no se puede contar. Entre todos ellos hay muchos que por la voluntad de Dios se autodenominan ateos y niegan de alguna manera la existencia de Dios o la veracidad de la Biblia, que es la palabra viva de Dios. Y muchos otros más están en peor condición, pues aunque pertenecen a alguna religión cristiana y aseguran creer en Dios, con sus pensamientos, palabras y acciones lo niegan y blasfeman su santo nombre. Aún así, todos los que Dios eligió como suyos desde antes de crear la tierra, en el momento justo por él establecido, reconocerán su error y creerán en él incondicionalmente. El apóstol Pablo, que no era ateo,
según el significado que se le da a ese término, sino que por el contrario, era un hombre que según la secta farisea a la que pertenecía era fiel cumplidor de la ley, es un vivo ejemplo de esto. Pablo era israelita, pero no era judío. No era de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5. Era hebreo de pura cepa, hebreo hijo de hebreos, y en cuanto a la interpretación de la ley judía, había pertenecido al partido fariseo. Nótese que no dice la religión, sino la ley, y en el cumplimiento de la justicia que la ley exige, era intachable. Sin embargo, en el momento justo se dio cuenta que nada de eso tenía valor alguno, por lo que con la sabiduría que Dios le dio, consideró todo como pérdida y lo tuvo por basura, por estiércol que nada vale, por causa de Cristo Jesús y encontrarse unido a Él. También vemos en el capítulo 4, versículo 36 del libro de Hechos, a un hombre llamado José, un levita natural de la isla de Chipre. Este tampoco era judío, pero sí era israelita de la tribu de Leví. Nuestro Señor Jesús vivió un tiempo en Capernaum, cumpliendo lo que había escrito el profeta Isaías, que dice: tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Podemos ver, pues, que los apóstoles de Cristo, a excepción de Judas Iscariote, que parece ser de la tribu de Judá, los demás eran probablemente de las tribus de Zabulón y la de Neftalí, incluso de algunas otras. Es pues claro que exceptuando a Judas y quizá Mateo, ninguno era judío, pero sí todos eran israelitas. En Juan 1:47 vemos que Jesús dijo de Natanael cuando lo vio acercarse a él: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael no era judío, pero sí era israelita, descendiente de Israel. No era pues tampoco un pagano. Jesús mismo recalca que Él vino por las ovejas perdidas de Israel, pues cuando envió por primera vez a sus discípulos a anunciar el reino de Dios, les ordenó que no fueran entre los paganos pecadores, sino que más bien fueran a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mateo 10, 5 y 6. Grave confusión ha traído el término gentiles aplicado a los descendientes israelitas que no eran judíos, como muchos de nosotros tampoco lo somos, considerándolos y considerándonos como parte de las naciones que nunca tuvieron conocimiento de Dios ni de su ley. Esto es necesario saberlo y estar convencidos de su certeza para evitar creer y compartir doctrinas equivocadas surgidas de la mente perversa del diablo para engañar, de serle posible, aún a los elegidos de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, dice con plena claridad que sus hijos, su pueblo, nosotros, no somos del mundo como tampoco lo es Él. Juan 17:16. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. En la carta a los Hebreos leemos que Dios, muchas veces y de muchas maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Pero ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, quien después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Hebreos 1:1-3. Vemos pues que desde Génesis 12, a través de toda la Escritura, Dios se refiere a su pueblo elegido Israel y a su descendencia, a la cual escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para estar en su presencia, consagrados a Él y sin culpa. Efesios 1:4. ¿Todos los descendientes de Israel serán salvos? La respuesta está en Mateo 25:31-46.
Allí leemos que cuando Cristo vuelva, se reunirá delante de él la gente de todas las naciones, y él separará a las ovejas de las cabras. A las ovejas las pondrá a su derecha y les dirá: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pero a las cabras, puestas a su izquierda, les dirá: apártense de mí, ustedes que están bajo maldición, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tomando en cuenta que el mensaje es para los descendientes del pueblo de Israel, queda claro que las bendiciones y las maldiciones son para ellos, entre los que estamos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: el que me ama, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mi palabra. Juan 14, 23 y 24. Mucho de esto es porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Romanos 9:6. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo dice que Dios confió su mensaje a los judíos, haciendo referencia al Salmo 147, 19 y 20. Sin embargo, el Salmo 147, 19 y 20 dice que Dios reveló su palabra, sus leyes, sus decretos a Jacob, a Israel, al pueblo entero de Israel. No dice exclusivamente a los judíos. Es por causa de textos como estos, que parecen contradictorios, que mucha gente obnubilada busca fallas donde no las hay, y es imposible sacarlas de su error, por lo cual nosotros nos limitamos a enseñar la verdad para que la oigan los que Dios destinó para que la puedan oír. No es pues que Pablo haya estado equivocado o haya alterado la palabra de Dios, sino que en su tiempo los judíos se apropiaban del nombre de Israel y excluían a las otras tribus de Israel, a las que consideraban paganas. Así, leemos que Pablo dice: ¿concluiremos acaso que los gentiles, los paganos, refiriéndose a los israelitas no judíos, que no buscaban la justicia que es por la fe, la han alcanzado? En cambio Israel, refiriéndose a los israelitas judíos, que iba en busca de una ley que le diera justicia, ¿no la ha alcanzado? Romanos 9, 30 y 31. Pablo dice: hermanos, quiero que sepan este secreto del plan de Dios, para que no se crean sabios ni se vuelvan presuntuosos. Parte de los israelitas, judíos, se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles paganos, todos los que no son Israel según el sentir judío. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, la maldad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, el mensaje de salvación, los israelitas judíos son enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos, porque escogió a sus antepasados. Pues lo que Dios da es irrevocable, como lo es también su llamamiento. De hecho, en tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido a Dios, ustedes son objeto de su misericordia. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga misericordia de ustedes y para que, también ahora, tenga misericordia de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Romanos 11, 25 al 33. Porque lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de la ley de Dios.
Deuteronomio 29:29. Sabemos que todo lo que el libro de la ley dice, lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos se callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque Dios no declarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. ¿Cuánto problema encuentra aquí quien no es guiado por el Santo Espíritu de Dios? El libro de la ley dice lo que dice a quienes están sometidos a ella. ¿Quiénes, además del pueblo de Israel, pudo haber estado sometido a ella? ¿Quién, además de los israelitas, querría quedar libre de culpa cumpliendo una ley que no es para él? ¿Por qué alguien que viole una ley que no le corresponde obedecer se va a sentir un delincuente culpable? Esto nos da a entender que todo lo que la Biblia dice es para los israelitas. Pablo continúa diciendo que ahora, dejando aparte la ley, Dios nos dice de qué manera nos libra de culpa, y que esa manera se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo, y lo hace por igual con todos los que creen, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Dios, en su bondad y gratuitamente, nos ha librado de culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo por causa de su paciencia. Igualmente demuestra que Dios es justo ahora y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. Romanos 3:19-26. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Cristo sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por lo tanto, así como Cristo sufrió en el cuerpo, asumamos nosotros también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que hemos desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos mundanos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Primera de Pedro 3:18 y 4:1-3. Romanos 3:26 concuerda perfectamente con lo dicho por Cristo, Señor nuestro, que declaró: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Juan 3:16 y 18. Esto nos dice con toda claridad que todos los descendientes de Israel que murieron antes de que Cristo diera a conocer el mensaje de salvación, el Santo Evangelio, no fueron al infierno. El infierno empezó a recibir las almas de los que, habiendo oído el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, no creyeron en Él y por eso fueron condenados. Fueron condenados por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. La causa de la condenación es que la luz vino al mundo, pero la gente perversa prefirió las tinieblas a la luz, porque sus acciones eran también perversas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus malas obras queden al descubierto. En cambio, los que practican la verdad se acercan a la luz para que se vea claramente que se comportan en obediencia a Dios. Juan 3:18-21. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey y Señor, y todos sus hijos somos reyes y señores. De modo que siguiendo las órdenes de nuestro Dios,
Rey y Señor, nosotros sus hijos, reyes y señores, debemos tener siempre a nuestro alcance una copia de su santa ley para leerla todos los días de nuestra vida. Así aprenderemos a temer, honrar, respetar al Señor nuestro Dios y cumpliremos fielmente todas las palabras de su ley y sus preceptos, y no nos creeremos superiores a nuestros hermanos, ni nos apartaremos de la ley en el más mínimo detalle. Deuteronomio 17, 18 al 20. Todos nosotros, los amados hijos de Dios, reyes y señores, antes de despertar y levantarnos de entre los muertos, para vergüenza nuestra, tuvimos muchos ídolos, y no necesariamente imágenes religiosas, sino ídolos de todo tipo y clase, y en algún momento quisimos imitar y parecernos a ellos. Y ahora, recordando tales tonterías, nos asombra el grado de insensatez que nos tenía dominados. Y en muchos de esos vergonzosos casos, de forma directa o indirecta, nos postrábamos y nos humillábamos ante ellos, rindiéndoles pleitesía, acatamiento, sumisión, fidelidad, dependencia, aun cuando de alguna manera conocíamos el mandamiento de Dios de no hacer tal aberración. Ni qué decir en cuanto a hacer mal uso del santo nombre de Dios. Guardar el sábado nunca estuvo entre nuestros objetivos. Muchos no llegamos al extremo de asesinar a nadie de forma física, pero no nos librábamos del odio que llegábamos a sentir por personas que, según nuestra tonta naturaleza humana, merecían morir. Y Dios nos dice a través del apóstol Juan que el que odia a su hermano es un asesino. Primera de Juan 3:15. El cometer adulterio era de nuestras actividades predilectas, aun cuando solo fuera mentalmente. Robar como profesión u oficio, por necesidad o por simple gusto, placer y costumbre, también era común en todos nosotros. Decir calumnias o mentiras en contra de otros, tampoco podíamos evitarlo. Y la cruel codicia nos movía a su antojo, principalmente nos atraía hacia la mujer de otro. Por lo tanto, las veces que dijimos en esos tristes tiempos que debíamos amar a nuestro prójimo, lo hacíamos solo como lo puede hacer cualquier ave parlante, sin saber lo que decíamos. Sin embargo, eso fue antes. Ahora, si en verdad somos hijos de Dios, guiados por su Santo Espíritu, todas esas cosas pertenecen al pasado, pues somos nueva creación sin excusa alguna para continuar en el basurero del pecado. Si somos árbol bueno, indiscutiblemente nuestro fruto es bueno, pero el que sigue en las tinieblas es malo. Es árbol malo dando frutos malos. Pertenece a la camada de víboras que, por ser malos, están incapacitados para decir algo bueno. De la maldad que hay en su perversa alma, solo puede hablar el mal. Ellos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa e inútil que hayan pronunciado. Por sus propias palabras se les condenará. Todo esto lo dice nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien el malvado sistema del mundo diabólico le atribuye el odioso amor corrompido del mundo. El amor divino de Dios es perfecto e intolerante. Él nos da todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad y llegar a tener parte en su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Y nos exige tomar nuestra cruz y seguirlo, negándonos a nosotros mismos, renunciando a todo para seguirlo sin estorbo alguno. Mateo 13, 44 y 45. Esta importantísima verdad le parece excesiva a muchos que se dicen cristianos, por lo tanto no la aceptan tal cual es, y le dan interpretaciones adecuadas a sus gustos, intereses y conveniencias. Esto es, además de inútil, tonto, pues pueden hacer todas las interpretaciones que quieran, pero jamás podrán cambiar el verdadero significado de la verdad de Dios. Es por eso que me tomo la libertad de repetirles que Jesucristo dice:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo 22:37. El que ama a su padre, a su madre, hijo, hija e incluso su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. No piensen pues que he venido a traer paz al mundo. No, no he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Mateo 10:34-39. ¿Se contradice esto con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? En lo absoluto. Pero no debemos amarlos más que a Dios. Dios siempre está y estará en primer lugar en todo. Tan sencillo como eso. Suscríbete al canal, comparte su contenido, comenta y dale like al video. También activa la campanita de notificaciones. Dios te bendiga.